En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a nuestro informativo teológico de hora 60, la fe cristiana, con la presencia estelar de Mariano Reino Buch en los controles. Mariano, ¿cómo estás vos? Bien, buenas tardes para todos. Bueno, Mariano, como te decía, continuamos hoy con nuestro curso, con la segunda parte de nuestro curso, la tercera, perdón, la teología moral. Estamos viendo los actos humanos y hoy concretamente vamos a hablar de temas muy importantes que están relacionados con lo que es la persona y lo que es la sociedad. Porque vos sabés, ¿no?, que la iglesia, que es experta en humanidad, no solo trata de temas teológicos sobre la Trinidad o la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, sino que también la iglesia trata temas que están vinculados con justamente la persona y la sociedad, porque la iglesia es madre y porque la iglesia se sabe y se siente y quiere ayudar a las personas a que sean felices en la tierra y felices en el cielo. Y por eso tiene todo el derecho recibido de Jesucristo de decir, esto ayuda a ser feliz, esto le hace mal a la persona, le hace mal a la sociedad. ¿Se entiende? ¿Te parece? ¿Coincidís? Sí. Menos mal, vamos bien Totalmente entonces. de acuerdo. Menos mal. Entonces el primer tema es la cuestión de la sociabilidad humana, que básicamente lo que vamos a decir es que el hombre por naturaleza es un ser social. Dios no creó a Robinson Crusoe, por decirlo de alguna manera, no creó a individuos que vivan aisladamente, ¿no? Es un ser social. Ya en el Génesis vemos cómo efectivamente Dios no creó un ser solitario, y para que la persona humana, ¿no?, eh, la vida social no es algo accesorio, es algo más o menos conveniente que se puede dar o no se puede dar, sino que pertenece a su naturaleza. El hombre necesita vivir en sociedad porque se enriquece él y enriquece al medio, al prójimo, a la sociedad, a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el ser humano puede crecer y realizar su vocación solo en unión con los otros. Esto nos va a ayudar a pensar también, ¿no?, que, lo vamos a decir más de una vez, que esta invitación a vivir en sociedad que nos hace Dios al crearnos es una invitación que va de la mano de la donación, de la entrega, de la generosidad, del darse. Así el hombre llega a su plenitud, así el hombre alcanza la felicidad, así el hombre consigue también el pasaporte para la felicidad eterna en el cielo. También esta sociabilidad se puede ver a la luz de la fe, no vamos a profundizar, pero existe una cierta semejanza entre la vida íntima de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, y también en relación a esa comunión que existe entre los hombres, que todos han sido igualmente redimidos por Cristo y están llamados al único y mismo fin. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho de su voluntad, de su querer, lo que nos ha enseñado, lo que nos manda para hacer. Y esa revelación muestra que la racionalidad humana debe estar abierta a toda la humanidad sin excluir a nadie, y debe caracterizarse por una plena gratitud, ya que en el prójimo, más que un igual, ve la imagen viva de Dios. Si todos viviéramos con esta idea, Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos, cada hermano vale toda la sangre de Cristo, yo estoy llamado a entregarme y a amar a los demás como Cristo me amó. Imagínate, esto sería el reino de Dios en la tierra, que es justamente lo que estamos llamados a hacer nosotros los cristianos, a conseguir que efectivamente ya vivamos aquí en la tierra el reino de Dios, consiguiendo que las personas, todos, nos parezcamos al Señor, a Jesús. Y así el hombre, por tanto, está llamado a existir para los demás. Te voy a preguntar, Mariano, cuando lea todo este párrafo, te voy a preguntar alguna consecuencia concreta que se te ocurre. Estamos llamados a vivir para los demás, a convertirnos en un don. Aunque no se limite a esto, está llamado a existir no solo con los demás, no solo junto a los demás, sino para los demás, lo que implica servir y amar. ¿Qué me decís de esto, Mariano? Es impresionante. ¿No?
Yo pienso que el gran engaño del demonio, la gran mentira es la que lleva a las personas a cerrarse sobre sí mismo, a buscar una felicidad egoísta, ¿no? Incluso como estamos viendo en estos días, no sé, la barbaridad de delinquir para tener dinero, para tener poder, para hacer, ¿no? Y que al final eso, ¿a qué lleva? Lleva al desastre y lleva, ¿no?, a la tristeza después de las consecuencias que tiene el pecado. En cambio esto, Dios nos invita justamente a la entrega, a la generosidad, a darse. Esto es el camino para ser feliz. ¿Mm? Bueno, para mí lo clave es la palabra, la anteúltima palabra, servir. Totalmente. Fíjate, Jesucristo dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. La Virgen María dice, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y San José, que dice, es el servidor fiel y prudente a quien Dios le encomendó su familia. Es la clave, servir, ¿no? San José María decía, a ver si vos entendés esta frase, ¿qué quiere decir para servir, servir? Tiene dos lecturas esto. Que para que uno sirva, tiene que servir Exactamente, tiene que al ser otro. útil, no Obvio. puede ser un inútil. Si uno sirve a los demás, si le es útil, ¿no? Y por otro lado, también otra lectura. Para realmente uno ser útil y valer algo, lo que tiene que hacer es servir al prójimo, ¿no? Entonces, justamente uno en el servicio también tiene que tener un deseo de seguir aprendiendo. O sea, todo lo que nosotros estudiamos, lo que hacemos, lo que vos haces aquí, Mariano, tiene que tener este sentido, ¿no? El de servicio. Y el deseo de mejorar y capacitarse para servir mejor, ¿no? Y esa es la clave de la felicidad en la tierra, ¿eh? Bueno, seguimos bien, Mariano, entonces. Bueno, la libertad humana envilece justamente cuando el hombre, cediendo a una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad, ¿no? O sea, eso es el pasaporte, porque se congela el corazón, se congela el alma. Esa dimensión natural y el reforzamiento sobrenatural de la sociabilidad no significa, sin embargo, que las relaciones sociales se puedan dejar a la pura espontaneidad, ¿no? O sea que también hay que formarse, también hay que practicar, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, porque después del pecado original no nos sale fácilmente. Tenemos que formarnos, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que proponernos, tenemos que volver a empezar. Así sucede con la sociabilidad, que es necesario un esfuerzo personal y colectivo para desarrollarla. En ese sentido, la autoridad pública tiene la obligación, ¿no?, de fomentar el servicio, de fomentar la caridad, de fomentar la solidaridad, de fomentar el trabajo bien hecho, de poner los medios para que efectivamente las personas crezcan en este sentido. Léeme vos un poco, Mariano, sobre la sociabilidad. No se limita a los aspectos políticos y mercantiles, son más importantes aún las relaciones basadas en los aspectos profundamente humanos. También por lo que atañe al ámbito social, se debe poner en primer plano el elemento espiritual. O sea que en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito gubernamental, también hay que tener este aspecto, el elemento espiritual. El hombre no es solo materia, no es solo pan, ¿no?, sino que es pan y espíritu, porque justamente los gobiernos, el Estado, los responsables de la cosa pública, del bien común, no pueden dejar de lado este elemento espiritual que además es central para la felicidad del hombre. Por eso dice aquí, seguime diciendo, Mariano, de ahí deriva que la real posibilidad de edificar una sociedad digna de las personas se encuentra en el crecimiento interior del hombre. O sea que efectivamente los gobernantes tienen que apuntar también a que el hombre se desarrolle espiritualmente, interiormente. Bueno, hago un paréntesis, te interrumpo. ¿Sí? Estoy leyendo un libro que habla justamente de la religión y la política y demás, un librito muy, muy cortito, que plantea justamente el sentido de la revolución, que el comienzo del hecho revolucionario está en el interior de uno. ¿Y sí? Digo, encontrar eso lo lleva a uno a conocer los valores, obviamente después a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y demás, y una vez que uno logra eso, quizás sí puede tangibilizar la revolución en ese aspecto de sacudir algo, ¿no? Y me lo ataba a eso porque es muy, muy lindo. Yendo en la línea con tu perspectiva de eso, yo creo que el gran revolucionario fue Jesucristo. O sea, perdonar al que uno hace mal, perdonar todas las veces que sea necesario, amar al enemigo, ¿no?, servir. Todas sus bienaventuranzas rompen absolutamente los paradigmas. La Iglesia rompe los paradigmas, ¿no?, de lo que le sale al hombre, de esa tendencia que tiene, ¿eh? Excelente. Por eso la historia de la humanidad no se mueve por un determinismo impersonal,
sino por la interacción de distintas generaciones de personas cuyos actos libres construyen un orden social o el orden social. Todo esto muestra la necesidad de conferir un relieve particular a los valores espirituales, fomentar los valores espirituales de las personas. Por eso quizá uno de los peores crímenes o delitos es negar la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de manifestar la propia integridad. Eso es de las aberraciones más grandes que han cometido algunos regímenes totalitarios. Bueno, y esto tanto como regla de conducta personal, cuanto como esquema organizativo de la sociedad. Esta sociabilidad engarza otra característica humana importantísima, que es, por un lado, la radical igualdad, pero también las diferencias accidentales que existen entre las personas. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen, han sido redimidos por Cristo, están llamados todos a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozamos por eso de la misma dignidad, de la dignidad de los hijos de Dios, dice el catecismo. Junto a esta igualdad existen también diferencias que deben valorarse positivamente. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba del otro aquello que necesita. O sea que Dios nos ha creado distintos para que de alguna manera también seamos complementarios y podamos aportar de lo nuestro y podamos recibir de los demás, con esta comunicación interpersonal de los que vivimos en sociedad. Terminado el primer punto, vemos el segundo, la sociedad. Mariano, léeme, por favor, esta placa grande. La sociabilidad humana se ejerce mediante el establecimiento de diversas asociaciones dirigidas a alcanzar distintas finalidades. Catecismo 1880. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Bien, vamos a ir describiendo esto, ¿qué es la sociedad? Por eso decimos que los objetivos que tienen las personas en la Tierra son múltiples, lo mismo también múltiples los nexos de unión. ¿Por qué la gente está unida? Está unida por una etnia, por el mismo idioma, por el territorio, por amor, la cultura. Son nexos que ayudan a unir a las personas. Por eso existe un amplio mosaico de instituciones y asociaciones muy diferentes, ¿no? Que pueden estar constituidas por pocas personas o por muchas personas, ¿no? Cuando ya deja de ser una familia, cuando pasa a ser un pueblo, una ciudad, un país, una comunidad internacional. Algunas sociedades como la familia, la sociedad civil, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre, le son necesarias, ¿no? O sea, la familia es algo que viene junto con la creación, ¿no? No, en cambio, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad encomendada por acciones, en fin, hay cosas que efectivamente son dadas por la naturaleza, otras que no. Aunque también poseen elementos culturales que desarrollan la naturaleza humana. Otra de estas asociaciones de libre iniciativa y responden a lo que podría calificarse como culturización. Con el avance de la cultura ya se van creando nuevo tipo de relaciones que aunan esfuerzos para conseguir objetivos de distintas personas. El estrecho nexo que existe entre la persona y la vida social explica el enorme influjo de la sociedad y el desarrollo personal en el deterioro humano. O sea que la sociedad en la que vivimos influye en las personas. Obvio, no lo determina totalmente, pero una sociedad sana en la que se ven valores éticos que ayudan al hombre a perfeccionarse, eso ayuda a toda la sociedad. Una sociedad corrompida, una sociedad débil, una sociedad decadente, uno puede imaginarse el Imperio Romano en plena decadencia, eso efectivamente daña a las personas, a los componentes de esa sociedad. Por eso el comportamiento de las personas depende de algún modo de la organización social que es un producto cultural sobre la persona. Por eso decimos que hay una influencia. Hay influencia de la persona hacia el todo y del todo hacia la persona. Y vamos a ver ahora cómo también la Iglesia ha llamado la atención a cuando efectivamente existe una sociedad en la que múltiples personas, sujetos, viven conductas inmorales, ¿no? Se llegan a crear
verdaderas estructuras de pecado o estructuras injustas a causa de los pecados de los hombres que la integran, ¿no? Y estas estructuras se oponen al recto orden de la sociedad, hacen más difícil la práctica de las virtudes y más fáciles los pecados personales, ¿no? Existen países o instituciones donde la corrupción, ¿no?, es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, ¿no? Bueno, en esa estructura después querer comportarse bien, ¿no?, es difícil, es difícil. Es verdad que el hombre está llamado también a ser heroico, pero, en fin, a veces, efectivamente, la heroicidad que se pide en esas estructuras, bueno, la Iglesia nos dice que tenemos que superar estas estructuras de pecado. Les voy a leer un poquito más adelante lo que dice concretamente el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Pero cuando efectivamente en una sociedad, por un lado, ¿no?, hay costumbres inmorales, generalizadas, como la corrupción política, la corrupción económica, cuando hay leyes injustas, ¿no?, como que las que permiten la muerte de un inocente, entonces aquellas estructuras de pecado, evidentemente, deben ser superadas, deben ser reemplazadas, deben ser cambiadas por estructuras justas. ¿Y esto cómo se consigue? Y bueno, con el desempeño por vivir con coherencia las normas de la moral profesional. O sea, todos estamos llamados a conseguir que haya un ambiente social sano. Pienso que es algo que todos los padres quieren para sus hijos, dejar un ambiente social que realmente ayude, sume, lo haga feliz, tenga tranquilidad, tenga paz, tenga seguridad, tenga educación, tenga sanidad. Bueno, esto estamos llamados todos los miembros de la sociedad a crearlo. Evidentemente, el papel que tienen los gobernantes es fundamental. Por eso dice el dicho, corruptio optima pésima, ¿no? La corrupción de lo mejor deviene en lo peor. Cuando son los mismos gobernantes los que no solo no dan ejemplo, sino que además están corrompidos, esto es grave. Porque las personas dicen, aunque no tienen ningún derecho, dicen, bueno, pero si lo hace el que tiene que mandar y el que tiene que ser ejemplo, ¿qué nos queda a los demás, ¿no? Mariano, léeme lo que dice el Papa San Juan Pablo II de la exhortación apostólica Reconciliatio e Penitencia del año 84. La Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos, sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Seguí. De pecados personalísimos, de quien género favorece la iniquidad o la aprovecha, de quien pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia, de quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo, y también de quien pretende ahorrarse la fatiga y el sacrificio. Esta es una invitación del Papa San Juan Pablo II a superar estas estructuras de pecado y no quedarse acobardados por comodidad o por miedo, sino que todos los ciudadanos están llamados a colaborar, a hacer la sociedad más justa. La autoridad también es algo que veremos, está en la naturaleza de las personas y de las sociedades. ¿Qué dice el catecismo? Toda comunidad humana necesita de una autoridad que la gobierne y esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad y su misión consiste justamente en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. Ese es el fin de la autoridad, buscar el bien común, que como ya veremos también más adelante, su función fundamental es servir. Entonces, como la sociabilidad es una cualidad propia de la naturaleza humana, se debe concluir que toda autoridad legítima emana de Dios. No directamente, no es que Dios ponga cada autoridad, porque la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. No podemos decir, no, como los reyes quizá, no, yo tengo un mandato divino, a mí me ha elegido Dios, eso es una gran mentira, ¿no? El tema de que haya autoridad es de naturaleza, Dios de alguna manera quiere, pero después, en fin, está cada caso particular cuando asume que lo puede hacer cumpliendo la ley de Dios o puede desviarse del camino. Entonces, esta legitimidad moral de la autoridad no procede de sí misma,
de alguna manera es ministra de Dios y en orden al bien común, en orden al servicio. Léeme, Mariano, aquí. Quienes están constituidos en autoridad deben ejercerla como servicio y practicar la justicia distributiva, evitar el favoritismo y todo interés personal, no comportarse de manera despótica, perfecto. según el catecismo. Exactamente. O sea, servicio, volvemos al mismo punto. Y si la autoridad pública puede a veces renunciar a reprimir aquello que provoca, en caso de estar prohibido, un daño más grande. Es lo que se llama la tolerancia, que a veces justamente por no hacer algo, para que no desemboque en algo más grande, más grave, más dañino, a veces la autoridad lo que hace es tolerar algo que está mal. Pero lo que no se puede legitimar como derecho de los individuos, aunque fueran muchos, la mayoría de la sociedad, es la ofensa infligida a otras personas mediante la negación de un derecho tan fundamental como es el valor de la vida, ¿no? Por más que todo el mundo esté a favor de la muerte del no nacido, digamos, sería un error grave, un grave pecado, un atropello, algo que va directamente contra el bien común social por parte de la autoridad. Bueno, en cuanto a los sistemas políticos, Mariano, seguime leyendo porque esto es muy interesante. ¿Qué dice la Iglesia respecto a los sistemas políticos? Aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. La ordenación democrática del Estado es parte del bien común. Sigue leyendo. Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve. Fundamentales o imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables. Y la última frase importantísima. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo. O sea, hay que ver qué valores encarna la democracia, ¿no? Exacto. Porque además es un sistema de gobierno que es el que se utiliza actualmente, en fin. Y el catecismo dice en su número 1903 que la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común y si para alcanzarla emplea medios moralmente lícitos. Si los gobernantes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Decí. Tengo una frase de mi libro que me voló la cabeza. Sí, dice la frase algo así, ¿no? Palabra más, palabra menos. Sí. Los valores del cristianismo son superiores a cualquier movimiento político, pero a mí no me interesa formar parte de ningún movimiento político que sea contrario a ellos. Ah, excelente. Y sí. Me fascinó. Son dos grandes verdades. Me fascinó. Sí, buenísimo. Pero bueno. Vos viste en los diarios hoy que hay un médico del sur, creo que le quieren hacer juicio porque se opuso a practicar un aborto. No leí los medios hoy. Salió ayer o anteayer, claro, eso es un atropello absoluto, ¿no? O sea que incluso no habiendo en la Argentina una ley aprobada, ¿no? Hay algunos artificios, en fin, extraños, camuflados, pero obligar a una persona a ir contra su propia conciencia en un tema tan delicado, eso es un atropello absoluto a los derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no? Bueno, ¿y qué es el bien común, Mariano? Es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. ¿Y qué más? El bien común, por tanto, no es solo de orden material, sino también espiritual, ambos interconectados, y comporta tres elementos esenciales. ¿Qué son? 1, respetar la persona y su libertad. 2, procurar el bienestar social y el desarrollo humano integral. Y 3, promover la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Bien, o sea que volvemos a hablar de lo que tienen que ser los gobernantes en cuanto a la búsqueda del bien común, que incluye lo que es la espiritualidad de los ciudadanos. Por eso, teniendo en cuenta la naturaleza social del hombre, el bien de cada uno está necesariamente relacionado con el bien común y este a su vez debe estar orientado al progreso de las personas. ¿Qué dice el Catecismo en su número de 1911? Que el ámbito del bien común no solo la ciudad o el país, no es solo, existe también un bien común universal. O sea que los países también están llamados a la solidaridad internacional. No pueden ser indiferentes a las necesidades
de sus vecinos o de otros países. Muy mal haría un país que se cierra absolutamente sobre sí mismo, rechazando todo tipo de posibilidad de ayuda o de auxilio para quienes lo necesitan. También dice el catecismo, en nombre del bien común, la autoridad está obligada a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana, y en particular tiene que buscar el bien común, que reside ¿en qué? En las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación. Lo primero que tiene que hacer el gobierno, la autoridad, en la búsqueda del bien común, es tutelar esos derechos fundamentales que tienen las personas, que no se las ha dado gratuitamente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, ¿no? Sino que son inherentes, pertenecen a la naturaleza humana, y el Estado, el gobierno, la autoridad tiene que respetar, tiene que promover, tiene que permitir que los demás la ejerzan. Punto 5. Sociedad y dimensión trascendente de la persona. Ya hemos hablado de esto y hemos dicho algunas cosas, ¿no? Pero volvemos a repetir entonces que la sociabilidad concierne todas las características de la persona y por lo tanto también esta dimensión trascendente, sobrenatural, espiritual. Esta profunda verdad sobre el hombre, de donde deriva su dignidad, consiste en ser imagen y semejanza de Dios y estar llamado a la comunión con Él. Por eso, la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana, ¿no? O sea, la Iglesia tiene cosas muy válidas para decir, para enseñar, para orientar, ¿no? Porque efectivamente en muchos lugares se ha perdido esta dimensión teológica, esta dimensión sobrenatural, se ha quedado solo una dimensión horizontal. Se olvidó la dimensión vertical, que en el hombre es esencial. Por eso esto explica la fatuidad de las propuestas sociales que olvidan esta dimensión trascendente. De hecho, el ateísmo, en sus distintas manifestaciones, es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Esto es particularmente evidente en el momento actual, ¿no? En que se pierden las raíces religiosas. Que Europa niegue sus propias raíces cristianas es algo muy triste, porque si hay algo que justamente sirvió de fundamento en la edificación de la cultura europea, es su raíz cristiana. El renegarla realmente es penoso, triste, y es no respetar incluso lo que es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que justamente cultivar, quienes somos cristianos, justamente el mensaje de Jesucristo para que empape este mensaje de caridad, de solidaridad, de bien, de respeto, que anima a cumplir todos los mandamientos. Tenemos que llevarlo para que impregne en toda la sociedad. Eso haría una sociedad muchísimo más justa, evidentemente. Entonces, si se quiere que el orden social tenga una base estable, es necesario un fundamento absoluto, que no esté a merced de las opiniones. Es algo relativo. No, vayamos al fundamento de la naturaleza del hombre, al fundamento, digamos, también en definitiva de la voluntad de Dios. Mariano Lem, entonces, se debe, por tanto, evitar la separación y aún más la contraposición entre las dimensiones religiosa y social de la persona humana. Es necesario armonizar estos dos ámbitos de la verdad del hombre que se implican y se promueven mutuamente. 1. La búsqueda incondicional de Dios. 2. La solicitud por el prójimo. Y 3. Por el mundo, que resulta reforzada por la dimensión teocéntrica. Muy bien, gracias. Entonces, como consecuencia, es indispensable el crecimiento espiritual. Entonces, también las autoridades, también el gobierno, en la búsqueda del bien común, buscará esto, que se fortalezca esta dimensión espiritual trascendente de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo? Así también favorecemos el desarrollo de la sociedad. Efectivamente, el encuentro con Dios en la oración introduce en la historia una fuerza misteriosa que cambia los corazones, les mueve a la conversión. Por lo mismo, es la energía necesaria para transformar las estructuras sociales. Es decir, las personas estuviesen en contacto con el Señor, si las personas trataran de conocerlo, amarlo, imitarlo, escuchar su voz, conocer su voluntad, bueno, todas esas personas vivirían en una armonía consigo mismos y con los demás extraordinaria. Entonces, en fin,
el Estado tendrá que ver qué hacer para que efectivamente las personas libremente busquen esa verdad sobrenatural, esa verdad espiritual. Empeñarse en el cambio social sin un empeño serio en el cambio personal es un espejismo para la humanidad, que, como dice aquí, acaba en desilusión y muchas veces en un fuerte degrado vital. Bueno, este nuevo orden social realista, porque esta es la realidad, es eso, la realidad es que el hombre es materia y espíritu, cuerpo y alma. Este nuevo orden social realista y por tanto siempre mejorable requiere acrecentar, por un lado, las competencias técnicas y científicas necesarias, la formación moral, la vida espiritual, y de ahí derivará esa renovación de las instituciones y de las estructuras sociales. Sin olvidar, además, que el empeño por edificar el orden social justo ennoblece a la persona que lo realiza. Todo aquel que participa en esta tarea maravillosa, eso lo ennoblece, lo ayuda a crecer, lo perfecciona, lo santifica. Bien, ¿qué vamos a decir de la participación de los católicos en la vida pública? ¿No? Esto es importante porque para muchos les gustaría que los católicos estuvieran todos juntos, pero metidos en la sacristía, allí junto con el párroco, y que de ahí no salgan, ¿no? Y puede ser que sea importante tener un espacio para estar en la sacristía con el párroco, pero el llamado de Dios a los fieles es estar en la calle, con sus semejantes, participando justamente de las realidades sociales, y siendo parte y procurando empapar con el espíritu cristiano esas realidades sociales. Por eso dice aquí, participar en la promoción del bien común, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, es un deber inherente a la dignidad de la persona, nos dice el catecismo. Nadie se debe conformar con una ética meramente individualista. Por eso, los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Y este derecho y deber de participar en la vida social deriva de este principio de subsidiariedad, que nos dice que efectivamente una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, y así privarle de sus competencias, sino que debe sostenerle y en caso de necesidad apoyarlo, ¿no? Ayudarlo a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común, ¿no? O sea que deben fomentar el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, el crecimiento de esas comunidades más pequeñas para que las familias, las sociedades, para que se vayan desarrollando y vayan cumpliendo su tarea, sin ahogarlas, sin ocupar su lugar. Esta participación se realiza ante todo por medio del cumplimiento responsable de los propios deberes, los deberes familiares, los deberes profesionales. También se realiza mediante la práctica de las virtudes, especialmente la solidaridad. Y así, teniendo en cuenta la interdependencia de las personas y de los grupos humanos, la participación en la vida pública debe hacerse con espíritu de solidaridad, entendido como empeño en pro de los demás. Esta solidaridad debe ser el fin y el criterio para organizar la sociedad. Qué lindo sería esto, Mariano, ¿no? Si se consiguiera que la solidaridad efectivamente sea el fin y el criterio para organizar la sociedad, ¿no? En fin, para eso estamos para eso estamos trabajando, ¿no? De alguna manera queremos poner nuestro granito de arena. Sí, claro que sí. Entonces, esto dice el catecismo, no tiene que ser solo simple deseo, sino que Como explícita y legítima exigencia del ser humano. En buena medida la paz del mundo depende de ella. depende de nosotros, ¿no? Léeme un poco más. Aunque la solidaridad comprende a todos los hombres, una razón de urgencia hace que la solidaridad sea más necesaria cuanto más difíciles sean las situaciones de las personas. ¿Qué más? Se trata del amor preferencial por los necesitados. Bien. En cuanto ciudadanos, los fieles tienen los mismos deberes y derechos de quienes se encuentran en idéntica situación. En cuanto católicos, tienen un plus de responsabilidad. ¿Por qué tenemos un plus de responsabilidad los católicos? ¿Por qué tenemos nosotros los católicos un plus de responsabilidad comparado con los que no conocen el mensaje del Evangelio?
Y justamente por eso, por el Claro. mensaje del Evangelio. Es lo que Justamente. hablamos siempre, de lo exigente que es para los que formamos parte de esto, Exactamente. más en el mundo actual. Y Pero bueno, y uno tiene que ir contracorriente. sí, Uno no, no, tiene que achicarse y tiene que por estar. supuesto. Por Ujú. eso los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Exacto. Esta Sí, participación es particularmente necesaria para lograr que las exigencias de las doctrinas y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. de que hacen falta muchos buenos políticos o muchos buenos cristianos que hagan política, o política, cultura, educación, deporte, moda. Sí, la idea es poner a Cristo en todas las actividades, ¿no? Donde haya un cristiano que esté Cristo, ¿eh? En el ámbito de la universidad y en el ámbito, digamos, de los sindicatos, en todos los ámbitos, ¿eh? Puesto que no pocas ocasiones las leyes civiles no se ajustan a las enseñanzas de la Iglesia, los católicos deben hacer lo posible, colaborando con otros ciudadanos, ¿eh? De buena voluntad para rectificar esas leyes que realmente dañan a las personas y a la sociedad. En cualquier caso, deben ajustar su conducta a la doctrina católica, aunque les pueda acarrear inconvenientes. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando su presidente era el can Ratzinger, Benedicto XVI, sobre el compromiso cristiano de los políticos. Interesantísimo. Un documento corto, ¿eh? Pero justamente habla de esa responsabilidad de ser cristianos en todo momento, ¿eh? Y en el caso de ellos, en la política. ¿Mm? En definitiva, los católicos deben ejercer sus derechos civiles y cumplir sus deberes. Esto atañe especialmente a los fieles laicos, que están llamados a santificar el mundo desde adentro, con iniciativa y responsabilidad, sin esperar que la jerarquía, o sea, los obispos, cardenales, etc., resuelvan los problemas con la autoridad civil, ¿eh? Y proponga las soluciones que deben adoptar. Bueno, Mariano, hasta aquí llegamos a nuestro programa de hoy, ¿eh? Como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, acá hay unos cuantos números que pueden ver, ¿eh? Y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Miren, se los recomiendo muy vivamente el compendio. Es un libro que lo pueden bajar de internet, en PDF o en otros formatos. Es una maravilla este trabajo, que no tiene muchos años, es del 2004, si mal no recuerdo, 2005, que de alguna manera recoge todas las enseñanzas de los romanos pontífices sobre las cuestiones sociales, en las que se ha manifestado la Iglesia. Se los recomiendo, una maravilla, para leer, para estudiar, para pensar también, aquellos que se dedican a la política, a la cultura, a la educación, en fin. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Dios mediante, nos veremos en una semana, siendo las 4 casi y cuarto de la tarde en San Isidro y en todo el país. Me despido agradeciéndote, Mariano, la participación y todo el trabajo que hacen aquí en Hora 60. Y me despido de ustedes enviándoles también la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.